Ok, ok. Buenos días, buenos días. Buenos días, Clara. Ahorita vamos a dar unos minutitos más a ver si se conecta alguien y ya comenzamos. Eh, Aunque se queda grabado, ya sabes que en teoría hoy es el último día para la aplicación del primer parcial. Por lo tanto, pues ya estamos en posibilidades de mañana empezar a ver sus calificaciones. Entonces, al grupo voy a mandar la calificación del primer parcial, considerando pues hasta ahorita sus trabajos. ¿Sale? Y el día miércoles, a más tardar, ya las mando a la coordinación. ¿Por qué se las mando primero a ustedes? Pues por si hay alguna duda, alguna aclaración, algo que a lo mejor yo haya tenido alguna equivocación y se pueda corregir. Una vez que, si no hay reclamaciones, no hay comentarios acerca de la calificación, el día miércoles, pues yo doy por entendido que todo el mundo está satisfecho o consciente de su calificación y a partir de ahí, bueno, pues las envío a la coordinación y ya no hay modificaciones, ¿no? Entonces, yo sé que apenas estás tú de alumna, ¿no? Pero se queda grabado pues para los muchachos que vayan a verla más al ratito, ¿no? Entonces, pues solamente era el indicativo. Entonces, te decía, el día miércoles, el día lunes les envío a ustedes sus evaluaciones y el día miércoles las envío a la coordinación para que ellos las agreguen a su carnet o a su expediente de calificaciones de la materia. ¿Vale? Y como, bueno, pues no han ingresado, vamos a nosotros ya empezar porque ya es necesario, Sí, ya se ha profesor, es que cumplido el ¿qué cree tiempo. que somos poquitos alumnos? Estaba hablando con el otro maestro. Anteriormente éramos un grupo más grande porque nos habían unido a otro grupo que iba un poquito adelantado de nosotros. Se graduó la mayoría y quedamos como 5 o 6. Y yo le comentaba al otro maestro que los alumnos que nos están conectando son los que regularmente ven la clase ya grabada, Ah, como ok. es la señorita Stephanie, el alumno Gabriel, el alumno Juan José Hernández, ya que ellos también trabajan el fin de semana, y mis hermanos, que son José Luis Navarrete Medina y Juan Carlos Navarrete Medina, y yo, su servidora Claire Navarrete Medina. Ya sí me conecto, pero mis hermanos, aparte de su trabajo de entre semana, tienen
pequeñita empresa de filmaciones y a veces no pueden conectarse. Ok. Ujú. Y digo, ¿como cuántos alumnos seremos ya, Como 6, como seis? Ah, ok, perfecto, 6 o 7. Yo pensé que nos iban a acomodar con otro grupo como lo hicieron en pandemia, pero nos dejaron solitos. perfecto. Sí, eso a veces, bueno, pues ya es decisión de la coordinación, Sí. pero no hay ningún problema. De todos modos, entonces, así ya podemos comenzar y ya, pues, ya que lo vean más adelante ellos Y el una video. disculpa, maestro, porque le cambié su apellido, la verdad. Yo le estaba poniendo Flores y para colmo me No, preguntó no te preocupes, compañeros y todos estábamos poniéndole Flores. Pero ya, ya estamos corrigiendo ese punto. son cosas que suceden. Lo importante es que se corrija y pues tampoco pasa como mucho, ¿no? Nada más es como un indicativo porque, bueno, sí se requiere por momentos cierto nivel de presentación para los trabajos, porque pues no, Ujú. ya es un nivel superior. Una profesora nos había dado una presentación de la escuela. ¿Podemos usar esa también Sí, sí, para también, no hay trabajo? ningún problema. Bueno, para mejorarle el trabajo, porque sí tiene razón, estuve revisando mi trabajo y sí tenía algunos errores de dedo, más que nada, como Ajá. escribo, ¿no? Ya ni me fijaba y así lo mandaba. Sí, que suele suceder por la premura y pues por muchas circunstancias, obviamente tienen muchas circunstancias que hacer en la semana y pues a veces no da tiempo. Pero sí es importante como en un elemento formativo que atendamos algunos detallitos para que sí entreguemos trabajos un poquito más, pues del nivel en el que estamos, ¿no? Sí, profesor. Así que no te preocupes, yo entiendo que conforme pasa el tiempo se van corrigiendo, son naturales y bueno, pues lo único que vamos a hacer es pues mejorar la presentación y que pues les comentemos nosotros esos detalles y que al mismo tiempo ustedes pues los corrijan, ¿no? Como parte de su desarrollo profesional, que a fin de cuentas es lo importante. ¿Vale? Está bien, profesor, gracias. No, ¿de qué? Y entonces ahorita sí, bueno, entonces procedemos a hacer nuestra presentación del día de hoy. Y bueno, como parte del temario, el día de hoy nos toca lo que es el surgimiento del derecho nacional. Eh, Decíamos, bueno, antes de entrar en un poquito en materia, esto es parte del tema número 5 en es nada más una parte porque es bastante completo lo que vamos a ver. Y decíamos que eh, el periodo de la conquista son aproximadamente 300 años, que es un periodo bastante extenso, ¿no? Si nosotros lo visualizamos, 300 años es mucho tiempo en el que estuvimos conquistados. Viene el proceso de independencia y el proceso de independencia, pues es un elemento, es una situación cultural y violenta que de alguna otra manera hace que el país siga en un estado de confusión, porque esa es la realidad. Entonces se van dando muchos elementos, muchas situaciones para tratar de resolver estas diferencias, estos conflictos que había, y pues sí, se tarda un poquito, ¿no? En llegar, en términos generales, la independencia como un elemento jurídico y llegar a la independencia desde un punto social. Entonces, en ese sentido, el recorrido del derecho nacional, pues es bastante extenso porque va sufriendo muchísimos cambios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, decíamos que lo primero que vamos a ver es el proceso de la independencia, ¿no? Que pues obviamente todos hemos visto en diferentes grados escolares, pero que no está de más recordar. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que vamos a hablar que la independencia de México se da o inicia en 1821, donde pues se establecen varios conceptos que son bien importantes, que de repente, bueno, eran pues muy adelantados a su tiempo, ¿no? Porque la independencia se da bajo el concepto de la libertad de todos los seres humanos, ¿no? Cosa que en los periodos en los que nosotros estábamos, en este periodo, en inicios de 1800, pues se consideraban los esclavos
razas inferiores, incluso ni siquiera se les consideraba personas. A las personas nativas de la Nueva España no se les consideraba personas, sino se les consideraba un escalón abajo, entre los animales y los seres humanos, lo que era pues una situación muy difícil para que la gente pudiera entender o pudiera expresar que que todas las personas tenían derecho a la libertad. Y otro concepto bien importante, a la individualidad, ¿no? Que para efectos de ese tiempo, pues era un concepto extremadamente revolucionario. Tras el inicio de la revolución, de la independencia en 1821, se establece en 1836, en este proceso de independizarse, un concepto que se llamaba las siete leyes, donde se establecía como un elemento básico que la forma de gobierno iba a ser centralista. ¿Qué quiere decir esto que era centralista? Bueno, pues que de la, de la capital, esto es de la CDMX actualmente, se iba a administrar todo el territorio nacional. Y de alguna otra manera, esta centralización le permitía estar en contacto con los problemas económicos, sociales, políticos y legales de los ciudadanos, y que a través del centralismo se fuera extendiendo a todas las partes de la República. Y tú dirás, bueno, pues eso no está tan bien, ¿no? Porque habría ciertas regiones del país que no estaban pues vigiladas, que no estaban legalizadas, que no estaban, no había derechos, y es cierto, ¿no? Por lo tanto, en este concepto de las siete leyes, pues se descuidaban muchos elementos que tenían que ver con aquellas poblaciones que estaban muy, muy alejadas del centro de la ciudad y del Distrito Federal, ¿no? Lugares como Toluca, lugares como Querétaro, lugares como Puebla, eh, pues era más fácil, o en términos generales era más fácil el acceso a la justicia y el acceso a la administración del Estado, pero en aquellos que se iban alejando del centro, pues realmente la administración era muy complicada. Y dentro de las siete leyes, como repito, un elemento bien fundamental, se establecía el reconocimiento de los derechos de la nacionalidad, ¿no? O sea, ya establecer, al ser un pueblo independiente, se establece que los mexicanos tienen su nacionalidad y que, por lo tanto, no son españoles, no son criollos, sino son esclavos. Y por el otro lado está el concepto muy moderno para 1836 de la igualdad ante derechos, ¿no? Que si bien es cierto, repito, en términos teóricos suena muy bonito, era muy complicado, ¿no? Porque nosotros sabemos que ya para efectos de la sociedad, las mujeres, la gente discapacitada, los enfermos mentales, no eran iguales que todos los demás, ¿no? Pero en términos teóricos sí hablábamos de estas sensaciones, expresiones de igualdad y de libertad, ¿no? Y una que les daba mucho miedo a la gente, a los virreyes, ¿no? O a los que estaban luchando en la independencia, era el concepto de la propiedad, de la seguridad jurídica y de los derechos políticos, porque eso le permitía al indígena tener su casa, su terreno o su sembradío, cosa que era impensable, ¿no? Porque ellos al final de cuentas, pues eran un tipo de esclavos. Luego, la seguridad jurídica, donde todos deberían tener derechos y obligaciones y donde las diferencias este, se iban a resolver a través de juzgados. Y la última, que ya les pegaba en un plano mucho más social, que era el derecho político, ¿no? A ejercer la manifestación, a ejercer la posibilidad de crear partidos políticos y la posibilidad de ser votados, ¿no? Si no votados, elegidos por las mayorías. Eso implicaba realmente un cambio muy, muy, muy acelerado y muy fuerte para las costumbres que se venían desarrollando durante, repito, 300 años. Por lo tanto, este concepto de las siete leyes, pues tiene una relevancia muy grande porque ya nos habla de ciertas, ciertos conceptos que se deben de manejar en cualquier tipo de derecho y que finalmente se plasmó
en las diferentes constituciones que México ha tenido, ¿no? Y que vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos como parte de el concepto de las 7 leyes el derecho a la justicia social. Y este derecho de la justicia social se desarrolló previamente en 1917 y luego se trasladó a esta pequeña compendio de leyes de las 7, ¿no? Eh, y en la Constitución de 1917 plasmó la primera Declaración Constitucional de los Derechos de la Justicia Social, ¿no? Donde, pues lo más importante es el pueblo, ¿no? Y el Estado le debe justicia a los grupos sociales que conforman su nación, que, bueno, hasta la fecha es un elemento base de cualquier ley. Y en 1870 se codificó el derecho civil mexicano, sustituyendo las legislaciones españolas que aún regían. Fíjate, creamos y aquí vamos como en partes, ¿no? En el 36 se crean las 7 leyes, y ya 100 años después se crea la Constitución. Imagínate cuánto tiempo rigió, pero hasta 1870 había una confusión entre las 7 leyes y la ley de las Indias, que hemos venido platicando de ellas durante un largo trecho, ¿no? Prácticamente 3 clases estuvimos hablando de ellas. Entonces, hay una situación de confusión, porque había lugares donde no sabían qué se tenía que aplicar, qué era lo correcto aplicar y qué elementos se deberían de considerar para aplicar en qué momento de la ley. Por lo tanto, esas circunstancias se volvían complicadas para la impartición de la justicia, ¿no? Y adrede pongo estos años en desorden para que veas que en México existía, bueno, pues igualmente ese desorden, no solamente en materia de derecho, sino prácticamente en todas las ramas de la sociedad, ¿no? De la cultura y de la economía y de la política. Fueron periodos, muy, muy complicados, ¿no? Para ponerse de acuerdo respecto de qué rumbo debería tener esta nación. Luego viene también en ese periodo extenso lo que era el decreto de Hidalgo, ¿no? Que, bueno, se da durante la lucha por la independencia y Hidalgo expidió 2 decretos, ¿no? Y así nomás porque tenía el poder, ¿no? De la independencia, que abolieron la esclavitud y mostraron la idea de los derechos humanos y la dignidad humana, ¿no? Y entonces, como elemento fundamental, porque a los segundos no se les hizo mucho caso, estaba el decreto a la cero esclavitud, que es uno de los fundamentos, pues, más importantes de la independencia de México, que a diferencia de otras naciones, México en términos de esclavitud tuvo un periodo realmente muy, muy pequeño, ¿no? Y que hablaba de una nación ciertamente diferente al resto del mundo. También por el otro lado ya se empezaba a hablar de los derechos humanos, que posteriormente se plasmarían en la Constitución como las garantías individuales y también los derechos a la dignidad humana, que igualmente se iban a plasmar en la Constitución. Pero de entrada, Hidalgo ya lo sabía, ya había explorado un poquito teóricamente o doctrinalmente que la esclavitud era un hecho que no tenía que ver con los derechos humanos y tampoco con la dignidad humana. Por lo tanto, la discusión de este tema de si los esclavos eran necesarios o no, pues era una de las bases fundamentales para crear el movimiento de independencia y luchar porque nadie en el territorio nacional fuera considerado esclavo. Posteriormente, ya hablamos de las primeras constituciones, de la constitución de Apatzingán, que también es conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,
¿no? Y repito, estamos en tiempos de confusión y en tiempos de no entender muy bien qué está pasando y tratar de darle sentido a la nación. E incluso se establece ahí en documentos que no se tenía con exactitud cuánto era el territorio nacional ni cuánto era su dimensión. Entonces, imagínense, ya para la ejecución de leyes. Y este documento jurídico se empezó a desarrollar el 22 de octubre de 1814, obviamente en el pueblo de Michoacán de Apatzingán, ¿no? Y de alguna otra manera eh, fue la norma jurídica suprema que pretendía organizar el gobierno territorial y la población de los insurgentes, ¿no? Conforme el ejército insurgente iba ganando territorios, se iba promulgando dicha constitución. Y dentro de sus principales características, nosotros podríamos tener como primer elemento el reconocimiento de la religión católica como la religión dominante, ¿no? Producto de pues, las enseñanzas de Hidalgo. En el segundo lugar, el establecimiento de la soberanía, la ciudadanía, la igualdad ante las leyes y el respeto por la libertad. Repito, ya conceptos que para este periodo eran extremadamente modernos, ¿no? Y que era muy curioso que una nación ya hablara de ellos para toda la población, ¿no? Entonces, realmente esta constitución ya estaba hecha por personas muy preparadas que conocían muy bien el sentir del territorio nacional y que conocían pues cómo se daban las circunstancias en el mismo. Y por lo tanto, pues la soberanía, que es fundamental en cualquier nación, ya estaba presente. La ciudadanía como parte de la soberanía era fundamental y el respeto a la libertad era uno de los elementos que más llamaban la atención en ese momento, ¿no? Y que de hecho hasta la fecha México es una nación que siempre promueve, desarrolla y tiene los brazos abiertos para todas aquellas personas que busquen la libertad y busquen la incorporación a las costumbres y tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Que eso también es bien importante porque el mexicano te acepta, pero no te acepta si tú quieres incorporar tus tradiciones y tus culturas o tus creencias, ¿no? Aquí es o te adaptas a lo que hay, o mejor, pues retírate. Y bueno, la declaración de que las instrucciones eran necesarias para todos los ciudadanos y deberían ser favorecidas por la sociedad, ¿no? Y aquí ya habla, sin quererlo y sin pretenderlo, de la educación en México. Y la educación es un plano en el que, si bien los modelos educativos que hemos tenido no han sido los mejores, sí hemos erradicado, en términos generales, el analfabetismo que se da o que se daba, pues en términos generales, muy fuerte en todo el territorio nacional. En tercer lugar, se estableció de que todos los ciudadanos tenían derecho a adquirir propiedades siempre que no contravengan a la ley. Y aquí ya poníamos ciertos candados para que la gente se pudiera hacer de una propiedad, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades, normalmente nos referimos a este, terrenos, ¿no? Extensiones territoriales, que esa sería la propiedad primaria que se tenía en el proceso de la independencia. También estaba el establecimiento de que ningún ciudadano puede ser privado de su propiedad a menos que lo exijan las necesidades públicas. Y esto es un elemento que se sigue utilizando y que se sigue llevando a la práctica por los gobiernos de México, ¿no? Nadie se puede meter con tu propiedad privada y nadie puede invadir tu propiedad. Obviamente, si el gobierno lo desea, pues ahí sí, no hay como a dónde hacernos y ahí sí, pues nos van a quitar la propiedad. Seguramente nos la van a comprar muy barata, pero pues nos van a desalojar, ¿no? Y eso sigue siendo real, ¿no? En tercero, el establecimiento de que las contribuciones públicas son donaciones de los ciudadanos para la seguridad y la defensa. Y aquí hablamos, en términos generales, de los impuestos, ¿no?
aunque no se le conoce como impuestos, se le conoce como contribuciones. Y estas contribuciones, si bien es cierto, no señala que fueran obligatorias, pero que sí eran necesarias para que el proceso de independencia y la liberación del Estado mexicano se hicieran una realidad y por lo tanto, pues la gente procedía a hacer sus donaciones, ¿no? Y de alguna otra manera ya establecía los principios sobre de los cuales las contribuciones o los impuestos se iban a establecer en México. Dejamos ese punto y pasamos a lo que son las bases jurídicas de la independencia. Y dentro de esas bases jurídicas estamos con el primer elemento que sería el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. En el primer caso, en el Plan de Iguala, fue uno de los primeros documentos que sustentó legalmente la independencia de México, ¿no? Te da un razonamiento legal de por qué México debe ser una nación independiente. Fue promulgado el 24 de febrero de 1821. Fíjense cómo todos están como en ese mismo lapso. Y se estableció con base para lograr la independencia. El plan unió las fuerzas realistas de un tipo de ejército y el ejército insurgente para fomentar el ejército trigarante que seguramente ustedes escucharon en sus clases de Historia de México en la primaria o en la secundaria, ¿no? O también conocido como el de las tres garantías. Y ellos establecían que el plan era la base sobre de la cual se sustentaba la independencia del pueblo de México. ¿No? Y bueno, pues para que tuviera más fuerza, decían, ¿no quieres aceptar el plan de Ayala? Bueno, pues entonces nuestro ejército se va a hacer cargo de ti. Y entonces, pues la mayoría de la gente decía, sí, nosotros aceptamos el plan de Ayala. Luego, en paralelo, teníamos el Tratado de Córdoba, que fueron los primeros documentos legales que anunciaron públicamente la independencia de México. O sea, por un lado teníamos el plan y por otro lado teníamos el tratado porque estamos hablando de territorios geográficamente muy extensos, donde por un lado estaba el ejército trigarante y por el otro lado estaban los filósofos, los políticos en Veracruz, instaurando el Tratado de Córdoba de manera política, ¿no? Entonces teníamos aquí dos vías sobre las cuales la independencia se dio. Una fue en el plano político, a través de los tratados, y de la política, obviamente, y otra a través de la vía bélica, a través de pues, los diferentes ejércitos, y, bueno, obviamente el más conocido, el ejército trigarante, ¿no? En ese sentido, el Tratado de Córdoba establecía lo siguiente. Primero que nada, el reconocimiento, reconocieron la independencia de México, ¿no? Como algo sustentado por parte de toda la población. En segundo, definieron el contenido político y el mecanismo para consumar la independencia, que ellos pretendían el abandono del virrey, la elección democrática y luego la participación política, ¿no? Que bueno, no era lo suficiente en ese tiempo. Luego teníamos la instauración de la nación soberana e independiente. Y aquí es donde la cosa como que no gustó, porque el Tratado de Córdoba establecía que México debería de ser un imperio. Y al establecer un imperio, la palabra imperio supone un rey y una clase social más privilegiada. Por lo tanto, ese fue uno de los puntos que no gustaron dentro del Tratado de Córdoba porque íbamos a estar bajo la misma metodología sociopolítico-económica que con el virreinato. Y entonces, ¿cuál era el sentido de la independencia si finalmente nos íbamos a convertir en un imperio? También se acordó la retirada de las tropas españolas de la capital del país como parte de estas negociaciones políticas, ¿no? Que bueno, ciertamente participan en la independencia con su granito de arena, pero para efectos de ese momento, el ejército trigarante era la fuerza dominante. También el Tratado de Córdoba fue un elemento de cohesión entre los realistas y los insurgentes, y esto debido a que prácticamente en todo el territorio nacional ya se estaba hablando de la independencia, ya se estaba hablando de que
finalmente el virrey iba a caer a través de este proceso bélico se iba a desaparecer el virreinato y la Nueva España y por lo tanto, pues si no ganábamos con el plan de Ayala, sí ganábamos con el plan, con el Tratado de Córdoba, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, los ejércitos insurgentes y los realistas dijeron, sí, vamos a apoyarlo y una vez que hayamos expulsado a los españoles de territorio nacional, podremos ponernos de acuerdo, ¿no? Por eso que es que lo apoyaban. También el reconocimiento de la independencia mexicana llevó a cabo mediante los tratados de paz y amnistía, que en ese sentido México ha desarrollado históricamente, y estos tratados le proponían al virrey abandonar territorio nacional, abandonar, bueno, no abandonar, sino llevarse todas las riquezas que había generado sin ningún problema, y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Estos tratados fueron firmados el 28 de diciembre de 1836, lo que le daba cierto nivel de certidumbre para que la independencia se lograra, ¿no? Aunque, pues este proceso, repito, era muy complejo por las dimensiones geográficas del país, ¿no? Y porque dentro del país habrá grupos que estaban a favor de la independencia y como todo, también había grupos que estaban en desacuerdo porque eran contrarios a sus intereses. Pasamos a los principios rectores de de la soberanía, igualdad y poderes. Aquí ya hemos avanzado en el tiempo, hemos logrado instaurar la independencia. México empieza a ser un país soberano, ¿no? Con todas las complejidades que esto podría significar y establece que la soberanía, la división de poderes y la igualdad son principios fundamentales de la Constitución mexicana. El Tratado de Córdoba queda un poquito lejos y la gente, los políticos y la gente más preparada empieza a establecer que necesitamos una nueva Constitución. Y en ese sentido, bueno, vendría lo que es la soberanía, donde la soberanía nacional reside en el pueblo, quien tiene el derecho de modificar la forma de gobierno. Y esto es bien importante, ¿eh? Esto está plasmado en la Constitución, porque luego hay algunos jueces y magistrados y personas trabajadoras que creen que ellos dictan las leyes cuando no es así. Y la soberanía es la capacidad de los mexicanos para tomar decisiones políticas de manera independiente, ¿no? Y dentro de la división de poderes, como nosotros sabemos, el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes federales. Esto es, el pueblo le concede el ejercicio del poder a sus representantes, pero el poder pertenece al pueblo, ¿no? De los poderes federales y de los poderes de los estados, según las competencias que les haya otorgado la Constitución, ¿sale? Y en términos de igualdad jurídica de los estados, se dice que este principio se encuentra en el artículo 89 de la Constitución, que establece los principios que deben seguir el Ejecutivo Federal en la conducción de las políticas tanto interiores como exteriores de México, ¿no? Así que el pueblo tiene el poder de quitar o poner a los órganos de gobierno, ¿no? Y no los órganos de gobierno pueden ser o hacer con la ley lo que ellos quieran. Luego hablaríamos del movimiento constitucionalista, donde este movimiento cristalizó en el ejército constitucionalista que logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva constitución mexicana, que fue pues, la más avanzada a su época, ¿no? Teníamos una constitución, ¿no? Y luego pasamos a través de las diferencias entre los estados o las regiones a tener un conflicto y finalmente pues pasar a los periodos de victoria y generar constituciones nuevas. Y así vamos por la constitución federalista, perdón, donde promueve la descentralización del poder
de modo que los estados conservan su soberanía, sus leyes y sus autoridades propias. En un estado federal, los estados se unen para formar un orden legal más amplio. Y entonces en México se dice, vamos a tener una constitución, pero también cada estado podrá ejercer las leyes que más le convengan a partir de las situaciones que se desarrollan en su región. Después de la federalista pasamos a la centralista, donde se concreta el poder en el gobierno central, que administra el país desde una única sede, que esto sucedía, bueno, en términos generales, todavía la capital sigue siendo el centro de la política y de las leyes, pero repito, se ha ido modificando. En un estado centralista, el gobierno central limita o anula la autonomía de las regiones. Y esas eran las constituciones que se fueron tomando. Ya la primera constitución del país, firmada en 1824, fue el resultado de un proyecto de nación liberal, ¿no? De nación muy moderna, ¿no? Que buscaba establecer una república federal, que esto no es lo mismo a lo que acabamos de leer en dos diapositivas anteriores. Sin embargo, el centralismo también tuvo un lugar en la historia. Trataron, en términos políticos, de mezclar la federalista y la centralista para que pues no siguiera existiendo estos conflictos en regiones y de alguna otra manera no hubiera conflictos que ya se habían tenido durante muchos tiempos, ¿no? Y a través de estas constituciones, las leyes mexicanas iban tomando forma, iban agarrando sentido y desde el punto de vista doctrinal y lógico y parte lógico, el derecho mexicano empieza a tomar forma, que es uno de los derechos más modernos y más avanzados en el mundo, sí. Que la ejecución no es la correcta, no, no es la correcta, pero más sin embargo, en términos doctrinales sí lo es. Muchachos, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, te nos quedan 30 segunditos. Y si no quedan dudas, como les decía, el día lunes envío calificaciones a ustedes para que la revisen y el día miércoles envían a la coordinación. ¿Dudas, muchachos? No, ninguna duda, profesor. Nada más le comento que cuando estaba haciendo los exámenes tenía un poquito mal el internet. Yo espero que se haya cerrado bien el examen porque sí me costó un poquito de trabajo. Se iba y venía mi internet. Ok, sí, hay que checar, lo checo Sí. porque seguramente te va a decir que no está completada la calificación. Te lo ponen amarillo, no te lo ponen verde. Pero lo checamos y veo que se puede hacer. Si es una buena calificación, pues ya no le movemos y si es mala Ajá. calificación, sí te aviso. Ok, muchas gracias. Que De tengan buen fin de nada, semana. cuídense mucho, que estén muy bien.